Bueno, vemos al doctor Elman listo, así que el tiempo es suyo. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor, se está escuchando. Bueno, perfectamente. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias, hermano José Manuel, por la oración. Con mucho gusto, hermana Helman. Doctor. Maravilloso, bien, hermano. Vamos a tocar un pedacito de un tema bastante extenso. Tiene que ver con el aparato genital femenino. Pero vamos a hablar sobre la última etapa, una de las últimas etapas de esta, digámoslo así, periodo, ¿no? Que está la menarquia, donde comienzan los procesos, o sea, el ciclo menstrual de la mujer, qué es lo que digamos, desarrolla, cómo se puede ir desarrollando correcta, adecuadamente, porque hay tantas alteraciones como oligomenorreas, dismenorreas. Bueno, eso se llama metrorragias o aumento en las menstruaciones, ausencia de repente, porque hoy en día se presentan tantos quistes, de pronto se presenta también demasiados cánceres, porque es importante que las mujeres se manden a hacer la citología cada año, sobre todo las mujeres casadas. ¿Qué problemas hay cuando las mujeres empiezan a tener relaciones a una edad muy temprana, antes de madurar? Bueno, hay una cantidad de factores, ¿no? Hoy en día hay embarazos prematuros también, que eso es triste y lamentable. Pero vamos a hablar de la menopausia, ya que es una etapa a veces crucial también y es una consulta muy frecuente, sobre todo en las personas adultas, ¿no es cierto? Pues la principal, digamos, síntoma que la mayoría de las mujeres manifiestan durante esta etapa es las oleadas de calor. Pero también ahí se presenta depresión, se presenta tristeza, a veces dolores, malestares, que a veces las mujeres mismas no pueden definir claramente, pero sí hay algunos otros problemas como que sí se manifiestan, como el resequedad de la piel, resequedad de las mucosas, como hay un poquito de atrofia de pronto de las mucosas y la vagina es un tejido mucoso, pues puede presentarse malestares, hay dificultad o trastornos en la vejiga, al orinar, ciertas infecciones que se pueden presentar, hay palpitaciones, hay trastornos cardíacos que a veces se confunden con problemas de pronto del corazón graves, pero realmente tienen que ver mucho con la menopausia. Ahora, ¿qué es la menopausia? Pues ya ustedes saben, es la cesación del periodo menstrual y es causado ¿por qué? Porque empieza a desaparecer en el cuerpo la gonadotropina y la progesterona, dos hormonas que se fabrican allí en los ovarios. Entonces los ovarios se atrofian, ya no hay folículo allí que se pueda desarrollar y pueda ser eliminado. Entonces, pues estas hormonas no trabajan y puede venir una serie de trastornos y alteraciones, perdón, o pueden llegar a presentarse uno de los trastornos que comúnmente se presenta es pérdida de calcio. Y hay países como Estados Unidos donde ya hay una estadística de las mujeres que entran en esta etapa, donde un gran número de mujeres, casi el 50% de las mujeres que entran en esta etapa, que tienen fracturas de cadera, se debe porque presentan osteoporosis. Todo se debe porque desde una temprana edad no se ha hecho la preparación. Por ejemplo, se debe consumir calcio, ¿sí? Y algunos decían que a 2000 miligramos de calcio al día, 1500 miligramos, que el promedio diario de calcio son 1000 miligramos. Pero a veces con la alimentación que hoy se lleva, que son harinas refinadas, por ejemplo, el trigo de hoy en día ya es un trigo que no cumple la función para nuestra nutrición, desafortunadamente los cambios genéticos. Y la gente consume mucho trigo en Colombia, ¿no? En panes, en panería, en todo, bizcochos, toda clase y muchos alimentos, todo lo que son pastas, fideos, todo eso es a base de trigos, harinas, que no proporcionan realmente ningún nutriente al cuerpo y la gente lo sigue comprando. Y lo que les roba es más bien su poco calcio que tiene para el cuerpo poder incorporar y transformarlo. Lo mismo que consume demasiado azúcar en muchos productos hoy en día.
los lácteos que tanta gente le tiene tanta, digamos, ¿qué le digo yo? Confianza, confiabilidad. Es una mentira, una falacia que, pues, muchos médicos todavía, digamos, en su ignorancia, porque fue lo que les dieron allá, digamos, como la medicina es controlada y manejada por los grandes laboratorios hoy en día. Entonces, y las empresas nutricionistas del mundo también manejan y controlan mucho la parte de la salud. Entonces, nosotros no nos podemos confiar en eso. Tenemos, afortunadamente, gracias a Dios, como pueblo de Dios, ¿no es cierto? Tenemos una información adicional, Ministerio de Curación, mensajes selectos, temperancia, régimen alimenticio, donde nos aportan algunas cosas interesantes, ¿no? Ahora, yo no quiero decir con esto que no pueden tomar leche, ¿no? La leche se utilizaba y utilizaba el pueblo de Israel como una manera de ayudar a que los alimentos tuvieran una mejor sabor. Pero hoy en día, tomar leche es un problema, ya que el ganado le aplican una hormona que se llama luteína, ¿no? Para que la vaca esté así, tenga su cría, siga produciendo leche, y así le quiten la cría, siga produciendo leche. Entonces, eso tiene repercusiones, digamos, sobre todo en las mujeres y más cuando entran en la menopausia. Entonces, por eso a las mujeres de la menopausia se recomienda, perdón, esto lo hacen las personas que tienen estudios adicionales a lo que generalmente, digamos, ciertas empresas tratan de meter en la medicina, ¿no? Y en la nutrición. Y por eso uno tiene que abrirse más y no solamente enfocarse en lo que, no, esto es lo que me enseñaron en la universidad y esto es y esta es, ¿cierto? La ciencia hoy en día, pues, cada día se amplía más y cada día se da oportunidad de que hay nuevos médicos que están indagando, estudiando, investigando si lo que dicen, lo que enseñan es cierto, ¿no? Y por eso cambia. Y por eso hay mucha controversia en la medicina hoy en día debido a eso. ¿Cómo podemos hacer nosotros como cristianos basarnos? Pues tenemos unas bases que el Señor nos dejó también para más o menos orientarnos, ¿no? Entonces, las mujeres que entran a la menopausia cesa la producción de estas hormonas y tiene que ver mucho con una alimentación que ha tenido anteriormente, ¿no? En su vida. Ahora, hay otros factores que son importantes tener en cuenta porque las mujeres sufren en la menopausia tantos trastornos. Y es que la tierra ha sido tan explotada que ya no tiene los minerales, los oligoelementos, los nutrientes que los alimentos que estamos consumiendo hoy en día poseen, porque la tierra está, digamos, ya, digamos así, desnutrida también. Así que por eso se recomienda consumir unos suplementos para no sufrir esos trastornos de la menopausia. ¿Qué es lo que, perdón, qué es lo que generalmente, perdón que se me trabó por ahí un alimento? Bien, lo que generalmente los médicos hacen hoy en día muchos es dar suplementos hormonales. Y cuando se empezaron a descubrir que estos suplementos hormonales producían cáncer, entonces empezó a haber una gran controversia. Unos dicen que sí, otros que no. A los laboratorios les interesa es sacar y sacar y sacar nuevos productos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se recomienda generalmente? Médicos que han tratado de ser muy honestos en ese aspecto. Es que las personas busquen digamos, los suplementos hormonales, suplemento hormonal que sea muy cuidadosamente estudiado. Hay ya personas especializadas en la materia de la menopausia para que las personas utilicen algunos suplementos hormonales, pero con una mínima cantidad que no vayan a producir efectos secundarios como cánceres, ¿no es cierto? Sin embargo, también
se ha visto que las personas que se alimentan bien, que consumen buenos suplementos nutricionales, ¿sí? Suplementos nutricionales, vitaminas, sobre todo vitamina B12, vitamina B6 y calcio, magnesio, zinc, el magnesio con el fósforo, un equilibrio bastante bueno. Algunas hormonas naturales o algunos estimulantes de hormonas de forma natural de la soya, por ejemplo, sacan las isoflavonas. No a todas las personas las isoflavonas de la soya les puede caer bien, pero está otro producto que es la maca, que también ayuda con suplementos a mejorar esta parte. Está también el ginseng coreano, que también es un suplemento muy bueno para ayudar a las mujeres a una estabilidad mejor. Pero generalmente se recomienda no evitar el café, bebidas cafeínicas, como ya les expliqué, el azúcar, las harinas refinadas, los lácteos, no consumir lácteos. Importante también que las personas utilicen otros nutrientes como de pronto los niveles de calcio. Hay que aumentar. Algunos dicen que hasta 4.000 veces consumir calcio. 4.000 miligramos de calcio al día durante un tiempo. Pero con vitamina A, pero sobre todo vitamina E. Y hay unos aceites esenciales, ¿cierto? Ahí está el aceite de oliva, aceite de linaza, el aceite de sachainchi, que son suplementos muy extraordinarios para ayudar, porque como la piel se deteriora, las mucosas se desgastan, las glándulas se atrofian, entonces todo esto va a ayudar a que ella pueda llevar una menopausia como más tranquila, más llevadera, menos trastornos, ¿cierto? De todas maneras es importante que las mujeres sí se hagan digamos, una revisión, vayan donde su médico de confianza, una persona que sea muy equilibrada, sobre todo en estos aspectos, un ginecobstetra, experto, que maneje bien esa área, para que si necesita suplementos hormonales, él le va a saber dar los mejores y los que menos daño puede causarle a las personas. Entonces es importante eso es lo que queríamos decir. La menopausia está asociada con el hipotiroidismo y a veces cuando hay baja de tiroides se presentan más los síntomas. Ahora es importante esto, cuando cesa la producción de estas dos hormonas, la gonadotropina y la progesterona, tanto las suprarrenales como el hígado tienden a suplir eso, pero solamente cuando se ha llevado una alimentación muy equilibrada, muy buena, muy balanceada, en ausencia de los elementos que ya les dije que no deberían de consumir. Quitar un poco las carnes, se recomienda, ¿no? En el naturismo se recomienda quitar las carnes, los lácteos, todas estas harinas y azúcares. Bien, eso era una recomendación que queríamos hacer y queríamos compartir con ustedes. Pues hay mucho más que hablar, pero por ahora dejamos esta perlita así. ¿Está bien? Bueno, el Señor nos bendiga y vamos a seguir con el tema. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están todos, cada uno de ustedes? Gracias por este espacio, gracias a Dios, gracias a Aida, a Jaircito, a todos los que hacen posible compartir estos temas tan importantes y tan vitales. Y señores y señoras, la menopausia es dura, es fuerte, pero en la medida que nosotros introducimos buenos hábitos correctos, pues no vamos a tener las mujeres y los señores también, los esposos, porque tienen que aguantar muchísimas cosas, pero vamos a tener unos etapas, periodos completamente saludables. Se los digo por experiencia propia. Bueno, vamos con nuestro tema, la victoria sobre el pecado. Ustedes no se han puesto a pensar. Allí Génesis dice, Génesis 3:6, vamos a buscarlo. Si lo podemos buscar allí en la Biblia, como dice el hermano José Manuel, tal vez o todos, que debemos buscar en la Biblia para que tengamos la seguridad y además que se nos queda más en nuestra mente cuando nosotros leemos.
Génesis 3:6 dice, entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió. Y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. ¿No se han puesto a pensar por qué Adán y Eva comieron de este árbol si ellos no tenían hambre? Si sus facultades mentales no estaban tan desgastadas como las tenía Jesús, porque Jesús sí tenía realmente hambre. Jesús pasó en el desierto 40 días y 40 noches sin comer absolutamente nada. Y además ya tenía muchísimos años, miles de años Jesús encima de la degradación del pecado. 4.000 años, exacto. Ahora, nosotros nos ponemos a analizar varios aspectos de por qué Jesús sí y por qué Jesús sí superó esta tentación y por qué esta tentación de Adán y Eva, pues no. Mira, a Adán y Eva, los ángeles iban y le decían, le instruían, miren, tengan cuidado porque Satanás, un ángel perfecto, bello, hermoso, un ángel de luz, cayó, desobedeció al Señor y Él los va a hacer caer a ustedes. Y le instruían y le amonestaban y les decían, es decir, Adán y Eva no estaban en la ignorancia, ellos sabían, conocían, comprendían porque eran seres supremamente inteligentes. Entonces, ¿en qué momento ellos le hicieron caso al tentador? ¿En qué momento ellos le hicieron caso al enemigo? Ahora, pongámonos en hoy día, traigamos esto a nuestros días. Tú y yo somos tentados constantemente, sí. A veces nosotros nos buscamos y nos colocamos en el terreno del enemigo, nos colocamos en el terreno de la tentación. Otras veces somos probados y somos tentados porque tenemos que ser tentados. Pero bueno, el Señor no nos ha mandado así, bueno, ustedes van a ser tentados, sino que nos ha dado también instrucciones específicas de cómo nosotros debemos soportar y aguantar, y aguantar estas tentaciones. ¿Verdad que sí? Tenemos la Biblia, tenemos la historia de todos los patriarcas, tenemos la historia de Adán y Eva, cómo cayó, porque es que fíjate cómo Satanás es tan astuto, pero nosotros sabemos que Satanás es astuto y que va a tratar de buscar muchísimos medios, muchísimos métodos para hacernos caer, pero nosotros lo sabemos. No es como, ay, no, yo no sabía, como de pronto Eva, porque Eva estaba esperando un ángel de luz, un ángel caído, un ángel, estaba esperando ver un espectáculo así, un ángel que te hablara de pronto una relación, le dijera, venga, desobedezca a Dios, ¿sí? O por el contrario, Jesús, cuando le apareció ese ángel de luz, Jesús en un momento llegó a pensar que realmente ese era un ángel que era enviado por el Padre, porque eso dijo Satanás. Satanás dijo, bueno, mire, yo vengo de parte del Padre, realmente, pues, usted ya cumplió con el objetivo, con su ayuno, entonces ya, yo vengo a decirle que ya puede cortar ese ayuno. Eso, con esas palabras vino Satanás a decirle a Jesús. Y Jesús, bueno, pues como que aparentemente de primera mano él pudo haber dicho, bueno, pues sí. Lo que pasa es que Satanás utilizó palabras que Jesús sabía que no eran las correctas, no eran las adecuadas. Él le dijo, si eres el Hijo de Dios. Y esa sola palabra de duda, de incertidumbre, ya Jesús se dio cuenta que no era un ángel enviado por el Padre, a pesar de que estaba agonizando, a pesar de que 40 días y tenía tanta hambre. Tú sabes que cuando nosotros tenemos hambre a veces nos desesperamos, nos descontrolamos, nos da ira, nos da rabia, nos da mal genio si no comemos algo rápido. Y Jesús puede haber dicho, o sea, su mente, él pudo haber tenido la excusa porque su mente estaba como ya tan obnubilada. Ahora, tenemos que tener presente que cuando nosotros ayunamos, cuando hacemos ayuno intermitente por el tema de nuestra salud física, también mental y espiritual, pues el ayuno intermitente nos da una lucidez mental. Pero a Jesús, ¿por qué no le dio esa lucidez mental? Jesús estaba completamente agobiado porque durante estos 40 días se estaba preparando para lo que iba a venir.
¿Verdad que sí? O sea, él tenía como todo, sabía que todos los pecados del mundo, de 4000 años de pecado, de 2000 años más adelante, de su pueblo en ese momento, pues estaban cayendo sobre sus hombros. Entonces la agonía, el desgaste mental, el desgaste emocional, el desgaste físico, tanto que pareciera viendo a Jesús y viendo a Satanás, pareciera que el ángel caído era Jesús por su aspecto tan demacrado, por su tez tan pálida. Me imagino que ya sus huesitos ya se le marcaban a Jesús en el rostro de haber soportado esta agonía. Pero ahora también vemos otra cosa muy importante, y es que la Biblia nos dice en Mateo 4:1, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y uno podría de primera mano decir, ¿cómo así que el mismo Espíritu Santo lleva a Jesús para ser tentado? ¿Por qué? ¿No les parece eso como cuando uno lo lee así como de rapidez, por uno dice, pero ¿por qué? Y es que, pues sí, él tenía que ser tentado porque tenía que ser probado, así como Adán y Eva tenían que ser probados. ¿Probado qué? Probado la obediencia a Dios, la lealtad al Señor. Adán y Eva tenían que comprobar que si realmente obedecían al Señor Jesús. ¿Verdad que sí? También Jesús tenía que ser probado y él tenía que pasar por las más fieras tentaciones para que toda la humanidad también soportara las más fieras tentaciones. Tú y yo, ¿cómo estamos hoy día? ¿Soportamos las tentaciones? Las que el mismo Señor Jesús o Dios de pronto, de repente nos coloca en algún lugar de prueba, en algún momento de prueba. ¿Nosotros estamos capacitados hoy día para soportar cualquier tipo de prueba o cualquier tipo de tentación? ¿O simplemente cedemos a la tentación y decimos, no, pues es que pues yo en mi debilidad caí? Y sí, porque es que Satanás aprovechó ese momento de mayor debilidad de Jesús, y Satanás aprovecha los momentos de debilidad de nosotros para ponernos la tentación y para hacernos pecar y para hacernos caer. Entonces a veces nosotros decimos, no, pues yo estaba en un momento débil, yo estaba vulnerable, yo estaba solo, yo estaba sola, y pues sí, caía en la tentación porque pues no, o sea, no estaba pues fuerte espiritualmente porque pues las circunstancias, bueno, y empezamos a dar una cantidad de excusas que son solamente esas excusas, porque nosotros ya teniendo toda la historia en la Biblia de los patriarcas, de profetas, de reyes que cayeron en tentación, de muchísimos profetas mayores, menores, de los discípulos. O sea, teniendo todo eso, todas esas herramientas para saber cómo tenemos que actuar en cierto momento, no nos podemos dar el permiso de caer en tentación. No nos podemos dar el permiso de estar débiles, ni física, ni mental, ni moral, ni espiritual, ni emocionalmente. Ya no, porque no somos, bueno, si bien es cierto, de pronto hay algunos niños que son, o sea, apenas están conociendo del Evangelio, pero pues eso tampoco es excusa, porque a pesar de que de que hay algunas personas que sean nuevas en el Evangelio, la Biblia está ahí a su alcance. Entonces, en el momento de tentación, venga, busquemos en la Biblia. ¿Cómo actuaría Jesús? ¿Cómo actúa Jesús? ¿Qué es la recomendación del Señor para nosotros? Tener esa victoria sobre el pecado, esa victoria sobre cualquiera de las tentaciones que bien sea que el Señor nos permita para probar de qué material estamos hechos, para realmente probar nuestro carácter. Todo lo que yo digo, ¿realmente lo pongo en práctica o solamente es hablar, solamente es allí la palabra escrita? Sí, muy linda, de pronto nos reunimos 2 veces a la semana, pero ¿qué tanto está afectando la palabra que leo, que leemos, que estudiamos diaria constantemente cuando nos reunimos o cuando nosotros hacemos nuestro estudio personal? ¿Realmente está haciendo cambios en mi vida? ¿O solamente es leer por leer y ya, y en el momento de la tentación pues yo cedo? No nos podemos, como te digo, dar ese permiso de estar débiles.
para no estar débiles, ya lo sabemos. Así como el Señor fue tentado y Adán y Eva fueron tentados por el alimento, es que la mayoría de las personas somos tentadas por la comida. ¿Cuántas personas no son adictas a algún alimento? O somos en algún momento, pues yo podría decir también que sí, claro. Claro, el alimento nos esclaviza porque es algo tan agradable, es algo tan rico, ¿cierto? Comer se hace, es un placer, porque realmente comer es un placer, es riquísimo comer algo. Primero porque sacia nuestra necesidad fisiológica, ¿cierto? Del hambre. Segundo porque es delicioso comer algún alimento riquísimo o algo que nos gusta, que agrada a nuestro paladar. Tercero porque es una ocasión y que lo hace más especial un alimento cuando comemos con nuestra familia, nuestros hijos, nuestro cónyuge, con los amigos. Claro que sí, es un placer por todo, por donde se lo mire, es un placer comer. Y el Señor lo sabe, Dios lo sabía, por eso Él escogió el alimento adecuado para mantenernos fuertes. Y como te digo, no solamente física, sino también espiritualmente, porque el alimento nos hace fuertes espiritual y moralmente. Entonces nosotros ya sabiendo todas estas cosas, cómo Satanás trata de dañar el alimento, entonces, ¿por qué nosotros no escogemos el mejor alimento para nuestro cuerpo, para mantener alertas, para mantener firmes? Entonces nosotros, ¿por qué no estamos constantemente estudiando los temas, estudiando la Biblia? Uy, porque si de pronto Satanás me ataca por algún lado, bueno, yo estoy presto, como el Señor Jesús, a defenderme con la Biblia, porque el Señor le contestó, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Ah, con que usted sabe la Biblia, con que usted estudia la Biblia. Sí, pero lo que pasa es que Satanás también se sabe la Biblia. La estudia muchísimo más que nosotros. Conoce todos los acontecimientos desde el principio de la humanidad hasta el final, lo que va a suceder. Y tú y yo lo conocemos. Tú y yo nos dedicamos a estudiar, a leer en qué tiempos estamos viviendo, en qué momento de la historia estamos viviendo, qué nos espera para un próximo futuro. Entonces nosotros tenemos que estar muy, muy pendientes, muy fortalecidos, porque va a llegar el momento en que no vamos a poder comprar ni vender ese alimento que tanto necesitamos, que tanto deseamos, que tanto anhelamos. No vamos a poder suplir esa necesidad para nosotros ni para nuestros hijos. Y esa va a ser una tentación de pronto a pues renegar de la fe. De pronto decir, Señor, tú sabes que yo te amo, yo te adoro, yo te idolatro, tú eres mi Dios, pero pues voy a tener que trabajar porque si yo no trabajo, voy a tener que violar el santo sábado porque pues si yo no trabajo el sábado, pues no voy a comer. Entonces hemos de estar por eso, en todo momento, estar bien fortalecidos. Ahora mira, el tentador, en el desierto habían piedras regadas. El deseo de toda la gente dice que esas piedras se parecían como los panes que hacían antiguamente en el Antiguo Oriente, así eran esos panes. Yo no me imagino Satanás mostrándole, mira esas piedras, es que parecían ya pan calientico, provocando como al Señor, como olvídese de Dios, olvídese de la parte espiritual, olvídese de obedecer y convierte esas piedras en pan que mire, usted tiene mucha hambre, coma. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos ilusionar por cosas que pensamos que son alimento y no son alimento? Y allí empezamos a desobedecer y empezamos a pecar. Porque son las tentaciones, como te digo, más fuertes, el tema de la alimentación. Entonces, en este momento, pensemos y reflexionemos. ¿Será que estoy pecando en lo que concierne a la comida, al alimento? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy enferma? ¿Será que no estoy consumiendo adecuadamente los alimentos que el Señor mandó y de pronto me estoy dando permisos de comer de pronto alimentos inmundos, alimentos inadecuados? La palabra, ¿la leemos completa? Porque es que después de eso vemos que Satanás llevó a Jesús allá al pináculo más alto del templo y le dijo, bueno, si usted es el Hijo de Dios, láncese de aquí para abajo. Porque a sus ángeles mandará que te guarden y que tu pie no tropiece en piedra. Él omitió ese pedacito, que te guarden en todos tus caminos.
Es que nosotros muchas veces estudiamos la Biblia el pedacito que nos conviene, lo que me gusta, lo que tiene que ver con mis intereses personales. Pero aquello que el Señor me quita, que no me gusta, que no me gusta así, ay, ese pedacito lo omitimos y no lo leemos y no lo estudiamos y no andamos porque, ay, el Señor sabe que pues yo, mi corazón, yo se lo entrego al Señor, pero pues son cosas que poco a poco yo voy a ir dejando. Pero fíjate que hay cosas que toca dejar ya de tajo, de raíz, hay que arrancar para poder vencer la tentación, para poder obtener la victoria sobre ese pecado definitivamente. Nos dice la Biblia que el Señor Jesús no invitó a la tentación, sino que Él fue al desierto para estar solo, para contemplar su misión y para contemplar su obra. Dice que por el ayuno y la oración, Él debería fortalecerse para andar por la senda manchada de sangre. Pero Satanás sabía que el Salvador había ido al desierto y pensó que era la mejor oportunidad para atacarle. En algún momento cuando Jesús estaba allí en el desierto, dice que el Espíritu lo dejó solo, lo abandonó. ¿Sí? Ay, es cuando en ese momento, cuando tú te dedicas y tú te propones, no, yo voy a estudiar juicioso, yo voy a ir el sábado a la iglesia, voy a obedecer al Señor en todo. Y de repente llega la tentación porque te sacan el mal genio y porque sale a relucir tu carácter. Todo iba bien, todo iba perfecto. Y en un momento dado, pues llega la aflicción y llega la prueba. Y ahí pecamos, de ahí damos nuestro brazo a torcer, ahí mostramos nuestro carácter. Y es cuando el Señor nos muestra, mire, ahí le falta, ahí en ese pedacito usted está fallando. Entonces no nos choque, no nos moleste cuando, bueno, parece que todo marcha bien y que de repente ocurre alguna situación que nos molesta, que nos incomoda, que nos inquieta, que nos fastidia, porque es que es en ese fastidio donde nosotros tenemos que ir y acudir al Señor, arrodillarnos y decirnos, Señor, todo va bien, todo marcha bien, pero mire, este pedacito no soporto, no puedo, ayúdame a sobrellevar esto. Porque cuando lo hacemos con nuestros propios medios es cuando definitivamente fracasamos. Adán y Eva pensaron, ay, bueno, pues ese pecado tan pequeñito, pues el Señor es tan grande con nosotros, el Señor no nos va a tomar en cuenta ese pecado tan pequeñito, pues haber comido la fruta y haber desobedecido, pues es que fue un mordisquito nomás, no pasa nada. Ellos cayeron en ese pecado de la presunción, en donde Jesús ganó la victoria, ellos cayeron, porque ellos pensaron que no. ¿Y cuántas veces tú y yo no pensamos, ay, pero pues sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia y el Señor nos va, pues, Él nos perdona? El Señor Jesús tampoco es tan estricto, tampoco es que nos va a matar, o si no, pues nos va a matar a todo el mundo, a toda la población. Podríamos pensar eso, pero no. Todos los pecados que nosotros hacemos conscientemente, la Biblia dice que ya no queda más sacrificio por ese pecado que yo hago a conciencia, que yo cometo a conciencia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque ya el Señor Jesús ya no existe perdón, ya no existe remisión para ese pecado. Entonces, no nos podemos dar libertades de pecar a estas alturas, ya no nos podemos dar esas libertades de ponernos en tentación y jugar con el pecado. Ay, pero eso no es nada. Sí, para el Señor sí cuentan los detalles. Para el Señor sí cuentan los pequeños pecados, porque son ventanas que nosotros estamos abriéndole al mal, al pecado. ¿Cuáles pecados? ¿Cuáles tentaciones? Bueno, acá nos habla de estas 3 tentaciones que generalmente vencen a todo el mundo: el apetito, las pasiones. El apetito no solamente está hablando del apetito de alimento, sino apetitos sexuales, la sexualidad. Y es que eso lo estamos viendo por todo lado, todas las redes, es sexo, 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 comida, sexo y comida. Ay, pero es que eso todo el mundo lo hace, sí, todo el mundo lo hace en todas las redes, ¿qué es lo que se publica? Sexo y comida. O moda o música, pero tiene que ver con sexo. También la tentación de la presunción. No pensemos que el Señor no nos va a tomar en cuenta los pecados, sí, no los va a tomar en cuenta.
y amor al mundo. Es que todo el mundo de pronto queremos esa fama, ese dinero, ese lujo, esa calidad de vida, que está bien, la calidad de vida, y el Señor quiere darnos calidad de vida, pero ¿a costa de qué? ¿De que tengamos que vender nuestra alma al diablo? Sí. ¿De que tengamos que vender nuestra honestidad? Son tentaciones que poco a poco el enemigo nos coloca y él sabe cómo, así como supo cómo abordar a Eva por medio de una serpiente, que dice que la serpiente era el animal más hermoso creado en el Edén, la supo abordar por medio de la serpiente y un animal que hablaba. Satanás también sabe cómo abordarte a ti y a mí. Estamos alertas, estamos con los ojos, con las antenas así bien puestas para poder detectar cualquier engaño del enemigo. Ahora, Satanás le decía a Jesús, sí eres, sí eres. Pues aquí podemos sacar otra tentación, la duda, dudar del Señor, dudar de su palabra, desconfiar del Señor. ¿Cuántas veces no desconfiamos del Señor, de lo que dice? Bueno, sí, yo confío en el Señor, pero pues sin embargo yo voy a acudir a la asesoría de un tercero. Y está bien acudir a la asesoría de terceros siempre y cuando sean cristianos. Porque a veces acudimos a asesorías de médicos, de abogados, de psicólogos, de psiquiatras, de una cantidad de profesionales que está perfectamente bien, no nos apartamos de eso, pero que a veces, si no tienen temor de Dios, nos empiezan a meter duda respecto a la religión verdadera de Jesús, a cómo Jesús actuaría. Ay, bueno, eso fue Jesús, eso fue en esa época, pues, pero hoy día no, hoy día hay otros métodos, hoy día hay otras maneras de resolver las cosas. ¿Ah, sí? No, la Biblia no dice eso, ¿verdad que no? Para Cristo como para la santa pareja del Edén, ya dijimos, el apetito fue la base de la primera gran tentación. Precisamente donde empezó la ruina, allí debe empezar la obra de nuestra redención. ¿Qué tan capacitado te sentirías tú hoy de poder hacer lo que el Señor hizo? Bueno, el Señor no nos pide ayuno de 40 días porque ya Él lo hizo, pero de poder controlar el apetito, de poder poner en sujeción todas nuestras necesidades, nuestros deseos, todas nuestras pasiones, de colocarlo en sujeción al Señor y decir, bueno, voy a hacer ayuno. ¿Ayuno de qué? Ayuno de azúcar, ayuno de lácteos, como decía mi esposo ahorita, ayuno de harinas refinadas, porque todo eso entorpece nuestra mente. El azúcar nos embrutece, sí, así decía una médica, una doctora que ella era especialista ¿cómo es que se dice? En el ADN, en el genoma. Era una genetista. Y ella decía que empezó a estudiar muy bien el cerebro y era adventista, espectacular, esta mujer sabía muchísimo. Y ella dijo, me doy cuenta cómo el azúcar embrutece, es que realmente entorpece el cerebro. Entonces proponte hacer tú un ayuno de azúcar. No vas a consumir azúcar por 40 días. O cualquier otro tipo de ayuno que nos lleve a mejorar nuestro cuerpo, a fortalecer nuestros órganos, nuestros tejidos. Y también indirectamente va a afectar también nuestra parte espiritual y nuestra parte emocional. Porque el Señor no quiere que aguantemos hambre 40 días y 40 noches, no, ni siquiera 2, ni siquiera 3 días. Él nos dice que no quiere ya esos ayunos rituales. A Jesús mucho lo molestaron y lo criticaban porque él y sus discípulos no cumplían con esos ayunos que eran unos rituales ahí, qué pereza aguantar hambre todo el día, porque todo el mundo aguantaba hambre todo un sábado, domingo, yo no sé cuántos días aguantaban hambre. No, para mí me parece una aburrición eso. Y a Jesús también, ahí lo dice en Isaías, ¿cierto? Jesús ya no quiere, Dios ya no quiere ese tipo de ayunos. Dios el ayuno que quiere es que nosotros transformemos nuestro corazón a su voluntad. Simplemente eso. Ah, bueno, ya que si tú decides comer una vez al día o 2 veces al día, pues te vas a fortalecer muchísimo más y vas a tener más lucidez mental.
Y cuando estudies, pues vas a entender y vas a comprender mucho más lo que estás leyendo y estudiando, más aún si le pides al Espíritu Santo que te dé entendimiento. Y así, pues simplemente, tan facilito que es, pues vamos a tener la victoria sobre cualquier tipo de tentación. No vamos a tener la excusa de decir, ay, pero es que yo soy débil, es que la carne es débil y la Biblia, como la Biblia dice que la carne es débil, que el espíritu está presto, pero la carne es débil, y nos excusamos en eso. Entonces, es tan débil como yo quiera que sea, o es tan fuerte como yo quiera que sea, como yo me proponga que debe ser y que va a ser. Es que la invitación para hoy es que podamos vencer esas tentaciones, que vamos a estar expuestos, porque el Señor necesita probarnos. ¿Usted de verdad me ama? ¿Usted de verdad me obedece? Vamos a ver si me obedece. Y nos pone en alguna situación. Para demostrarnos, para Él darse cuenta, pues no porque no sepa, para que el universo se dé cuenta, para que Satanás se dé cuenta que somos verdaderos hijos de Dios, de que realmente le creemos lo que dice su palabra, porque es que Satanás quería borrar el testimonio que el Padre le había dado cuando Él se bautizó y le dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Satanás quería borrar eso de la mente de Jesús, pero Jesús se aferraba a esas palabras. Nosotros también tenemos que aferrarnos a las promesas, a las palabras, pero para que esas promesas sean cumplidas en nosotros, tenemos que obedecer. Y la obediencia no es otra cosa más que fe. Pero la presunción es querer que se cumplan esas promesas, pero sin obedecer. Ese es el problema. Eso fue lo que hizo Adán y Eva. Ellos desobedecieron y esperaban que el Señor Jesús los perdonara. Y así no funciona. Imagínate que todo el mundo desobedezca, haga lo que le provoque y pues que no les pase nada. Pues no sería justo para nadie. Eso es lo que el Señor nos pide. Obediencia, simplemente estudio de la Biblia, simplemente oración y simplemente ayuno, pero ese ayuno que se encuentra allí en el libro de Isaías. Que el Señor nos guarde, nos bendiga y recuerda que el tentador nunca nos puede obligar a hacer lo malo. No puede. Lo decidimos nosotros. Que el Señor nos guarde, nos bendiga, que tengamos una muy feliz noche. Los invito a que allí donde están inclinen su rostro y los que se puedan colocar de rodillas, pues de rodillas para orar. Querido Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque no nos has dejado, Señor, ignorantes respecto a las artimañas del enemigo. Nos has dado muchas luces, Señor, nos has dado muchas herramientas para nosotros poder afianzarnos más en tu palabra cada día, para que te podamos creer, para que nuestra fe crezca cada vez más. Señor, si hay alguna adicción, si hay alguna esclavitud del pecado, hay algún pecado acariciado, Señor, queremos pedirte para que seas tú dando la capacidad, la fuerza de voluntad, la fortaleza, Señor, espiritual, mental, emocional y física que necesitamos para apartarnos de todas aquellas cosas que nos alejan de ti, que no nos dejan, Señor, ver que en ti hay salud, que en ti hay salvación y que seguimos tristes, aburridos, afligidos, abatidos, Señor. Pero solamente todo por no echar mano de todo lo que tú nos has prometido. Señor, queremos poner en tus manos los nombres que se han leído, que en un principio, Señor, para que seas tú obrando en sus cuerpos, en sus mentes y en sus corazones. Pero, Señor, también que ellos puedan hacer una higiene mental y una higiene física en sus alimentos, en lo que consumen diariamente por todos los sentidos. En tus manos nos encomendamos ahora que vamos a dormir. Danos un buen sueño tranquilizador y reparador y que podamos, Señor, confiar plenamente en ti, que tú nos libras y nos guardas. Lo suplicamos, Señor, y lo rogamos por los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias, hermana Janet, y también al doctor Elman por estos importantísimos temas tratados en esta noche. Amén. Muchas gracias. Que el Señor les guarde, les bendiga. Nos vemos el miércoles. Confiando en Dios.